Muy buenos días, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cloquetén Creaciones. En este caso vamos a realizar este mandala de 8 puntas, mide 31 centímetros de diámetro. Vamos a realizar figuras súper sencillas, pero las vamos a ir intercalando de tal forma que quede este trenzado. Espero que les guste el video, ya saben, me pueden dejar algún comentario aquí debajo, un like, siempre todo ayuda para poder seguir creciendo. Si quieren seguir viendo contenido, también me pueden compartir sus trabajos por el Facebook. Ahora estoy empezando a usar el Instagram también, así que me pueden encontrar allí, siempre como Cloquetén Creaciones. Espero que les guste este diseño. Hay muchas variantes que se pueden realizar y bueno, sin más, los dejo con este video tutorial. Muy bien, voy a trabajar con 4 varillas, miden 31 centímetros, yo les marqué el centro 15 centímetros y medio. Voy a trabajar primero con 2 de ellas, luego vamos a repetir. En este caso voy a utilizar esta lana color violeta, ya la tengo atada a las 2 varillas, voy a llevar el nudo a la marca que hice en el centro y voy a comenzar a dar vueltas sobre ellas, de forma bien firme y apretada para que le dé firmeza a nuestro bastidor. Una vez que le doy unas cuantas vueltas, simplemente abro las varillas de esta forma y comienzo a enlazar en esta abertura que me ha quedado aquí. Voy del centro hacia una de las orillas, le doy unas cuantas vueltas, luego roto el mandala y voy del centro hacia la otra orilla, ¿sí? Haciendo más o menos la misma cantidad de líneas que hice del otro lado. Ahora voy a enlazar en una de las varillas y voy a comenzar a trabajar enlazando en cada una de ellas, ¿sí? Siempre hacia la que tengo al lado, a la derecha. Voy a hacer una lazada en cada una de ellas. En estas que yo comencé, ¿sí? Así que ya tengo mi primera vuelta. 4 vueltas voy a hacer en total. Siempre de la misma forma. ¿Ven? Aquí tengo mi segunda vuelta. Voy a ir formando un cuadrado. Aquí tengo mi tercera vuelta. Y me está faltando solo una. Muy bien, aquí tenemos la cuarta vuelta. Ahora simplemente corto la lana. Voy a dar vuelta al mandala para poder hacer un nudo y que me quede del lado de atrás. Quito el excedente. Muy bien. Aquí ya tengo mi primer bastidor de 4 puntas. Voy a repetir exactamente lo mismo con las 2 varillas que había dejado apartadas. Muy bien, ya tengo los 2 bastidores, los 2 de 4 puntas. Los voy a montar de esta forma. ¿Sí? Con mi mano izquierda voy a sujetar firmemente. Aquí tengo atada la lana color violeta a una de las varillas. La voy a llevar a continuación de la figura que hicimos y voy a enlazar en cada una de las varillas. Como hicimos recién, siempre a la que tenemos a la derecha. En este caso vamos a pasar por las 8 varillas. ¿Sí? Vamos a sujetar firmemente el bastidor para tratar de evitar mayor movimiento. Igual siempre vamos a ir corrigiendo para que el bastidor quede de forma simétrica. Muy bien. Aquí ya estoy llegando al mismo lugar donde inicié la vuelta, así que ya tengo mi primera vuelta completa. Voy a hacer 3 vueltas en total. Luego simplemente una vez que completo las 3 vueltas, corto la lana, hago un nudo de la parte de atrás del mandala y corto el excedente. Muy bien, ya tengo realizada la figura con el color violeta. Voy a usar el negro para hacer una sola vuelta nada más, así formando un círculo también. Ahora con el color naranja vamos a continuar la figura que sigue. Voy a atar en una de las varillas, voy a hacer un nudo, voy a cortar el excedente. Muy bien, vamos a acomodar el nudo a continuación del tejido que realizamos y vamos a trabajar con la varilla que está justo enfrente. Vamos a pasar por atrás del tejido, vamos a hacer una lazada y volvemos a la que está enfrente, que es justo donde iniciamos. Acá vamos a hacer
2 lazadas. Y aquí tengo la primera vuelta. Voy a volver a repetir para hacer 2 vueltas sobre estas varillas. Voy a hacer 2 lazadas cada vez que enlace en una de las varillas. Ahora vuelvo nuevamente a donde inicié. Hago una sola lazada. Y ahora voy a cruzar a la que tengo justo en diagonal. Paso por atrás del tejido. ¿Sí? Vamos a hacer todas 2 lazadas. Así que vamos a hacer 2 lazadas sobre la varilla. Aquí tengo una, 2. Y voy a trabajar con la que está justo enfrente de ella. ¿Sí? Aquí vamos a pasar siempre por atrás del tejido. Vamos a hacer una lazada, 2 lazadas. Volvemos al punto de inicio. Vamos a hacer una, 2 lazadas. Acá ya tengo la primera vuelta. Como veníamos haciendo 2, vamos a repetir. Vuelvo a la que está enfrente. Hago 2 lazadas. Vuelvo nuevamente a donde inicié. Y aquí voy a hacer una sola lazada para finalizar, ya que cuando inicié ya inicié con las 2 lazadas. Ahora cruzo la que está en diagonal para trabajar con la que está justo enfrente de ella. Y luego completo con la última varilla que me estaría faltando. Siempre voy a hacer 2 lazadas en cada varilla, excepto en la última lazada antes de cambiar de dirección. Muy bien, voy a continuar con la misma figura, con este color naranja muy clarito. En este caso voy a hacer 3 vueltas. 1, 2, 3. Y ahí recién cruzo a la que está en diagonal para hacer 3 vueltas sobre la que está justo enfrente de ella. En este caso no corté la lana, porque voy a agregar otra figura que en realidad nos va a servir de guía para trabajar. Y es la siguiente. Vamos a enlazar en círculo, como hicimos al principio, siempre en la varilla que tenemos al lado a la derecha. De esta forma, a continuación de la última línea que colocamos. Aquí completo ya mi primera vuelta al llegar al mismo punto de inicio. Voy a hacer 2 vueltas en total. De la misma forma, tejiendo en círculo, luego corto la lana y hago un nudo para cambiar el color. Ya tengo terminada esta figura, voy a trabajar con el color amarillo. Vamos a comenzar la figura que continúa. Voy a estar en una de las varillas, corto el excedente y vamos a dirigirnos hacia esta parte del mandala. Aquí tengo un segmento. Recuerden que son 8 para completar una vuelta. Lo duplico, tengo 2. Lo duplico, tengo 4. Lo duplico, tengo 8 segmentos. Aquí tendría para hacer una vuelta. 3 voy a hacer en total. Así que duplico todo este fragmento. Otra vez. Y ahora dejo un excedente para poder trabajar cómodamente. En este extremo voy a enhebrar la aguja lanera. Ahí va. Muy bien. Y vamos a comenzar con la figura. Vamos a hacer nuestra primera lazada justo en la guía que tenemos aquí a la derecha. Vamos a pasar la aguja de esta forma. La saco por el medio. Muy bien, voy a llevar este nudo pegado hacia la varilla que tengo a la izquierda, que es justo donde inicié. Ahora voy a pasar de este espacio hacia el espacio que está justo enfrente de él. Esto es para poder pasar por atrás de la figura. De aquí a aquí. Voy a volver a pasar hacia adelante para poder seguir tejiendo. Es justo el espacio que está enfrente. Aquí voy a llevar el nudo pegado a la varilla que tengo a la izquierda. Siempre la varilla que tengo a la izquierda. Aquí voy a hacer una lazada sobre la guía. De esta forma. Y voy a enlazar en esta varilla que tengo aquí.
Voy a hacer dos lazadas para generar un poquito más de altura y voy a volver a repetir exactamente lo mismo. Hago una lazada aquí en la guía que tengo a la derecha, de esta forma. El nudo lo voy a llevar hacia la varilla que tengo a la izquierda, ¿sí? Ahora voy a pasar la aguja hacia atrás de este espacio hacia el espacio que está justo enfrente. Aquí lo vuelvo a pasar hacia adelante. Ahí está, porque solo estamos esquivando el tejido que ya realizamos. Voy a hacer una lazada en esta guía, pero el nudo lo voy a llevar pegado a la varilla que tengo a la izquierda. Ahora voy a hacer dos lazadas en esta varilla de aquí y volvemos a comenzar. Hago una lazada en la guía que tengo aquí a la derecha, de esta forma. Llevo el nudo hacia la varilla que tengo a la izquierda. Voy a pasar la lana por atrás del tejido, así que paso por este espacio. La vuelvo hacia adelante, aquí por el espacio que está justo enfrente de él. Muy bien. Acá voy a hacer una lazada sobre esta guía, pero el nudo lo voy a llevar pegado a la varilla que tengo a la izquierda. Hago la lazada aquí, sobre la guía. Ahora sobre la varilla, aquí voy a hacer dos lazadas para generar altura. Y de esta forma voy a repetir exactamente lo mismo hasta llegar al punto de inicio, ahí completando mi primer vuelta. Luego voy a repetir hasta poder completar las tres. Muy bien, ya tengo terminadas las tres vueltas con el color amarillo. Ahora voy a continuar con este muy clarito, tres vueltas también, de la misma forma, siguiendo el mismo patrón. Ahora con este color violeta vamos a hacer un reborde. Voy a atar en una de las varillas, corto el excedente. Y de aquí vamos a dirigirnos aquí al centro de la flor y luego a la otra varilla. Ahí tendría un segmento. Recuerde que son 8, así que este mismo lo duplico, tengo 2, lo duplico, tengo 4, lo duplico, tengo 8. En este caso voy a hacer otro más, así que esto lo voy a duplicar. Aquí ya tengo como para dos vueltas y voy a dejar un pedazo más porque vamos a hacer otras vueltas más. Y voy a dejar un excedente para poder trabajar de forma cómoda. Voy a enhebrar este extremo en la aguja lanera. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar la aguja aquí tomando solo esta línea de color negro, ¿sí? En este caso solo quiero tomar esta línea, así que aquí la paso hacia arriba para no tomar la guía que hicimos color clarito, donde hicimos la figura anterior, ¿ven? Lo voy a dejar bien centrado y aquí voy a enlazar en la varilla que continúa. Voy a repetir, solo voy a pasar la aguja hacia abajo por esta línea negra. ¿Sí? La voy a volver a pasar hacia arriba para no tomar la guía que utilizamos recién, esta de aquí. ¿Ven? Paso de esta forma. Ahí genero una lazada. Presiono un poco. Y enlazo en la varilla que continúa. ¿Sí? Súper sencillo. Enlazo solo la lana negra. Ven, aquí lo paso otra vez por arriba. Presiono un poco. Y enlazo en la varilla que continúa. De esta forma voy a completar toda la vuelta. Muy bien, terminé la primera vuelta. Ahora voy a seguir trabajando con la lana que me queda y voy a hacer las lazadas sobre estos dos laterales que me han quedado aquí. Voy a enlazar primero sobre el lateral izquierdo, haciendo el mismo punto. Paso la aguja por aquí
para que me quede la lazada. Y el nudo lo voy a llevar a la altura de la guía, este color clarito que tengo. Muy bien, voy a presionar, ven que se abre un poco el pétalo. Y ahora voy a hacer una lazada en este otro lateral. Voy a pasar la aguja de esta forma. Voy a llevar el nudo al mismo nivel que el anterior, sobre la guía. Voy a presionar, ven que aquí se me juntan. Ahí está. Voy a enlazar en la varilla que continúa y voy a volver a repetir. Enlazo primero aquí en el lateral izquierdo, tomando solo la línea de color violeta que colocamos recién. El nudo lo voy a llevar a la altura de la guía blanca. Aquí voy a hacer una lazada sobre el lateral derecho, pasando la aguja de esta forma. El nudo lo llevo a la misma altura, ¿sí?, del de recién, y presionamos para tratar de juntarlos. Enlazamos en la varilla y volvemos a repetir. De esta forma vamos a ir dándole un reborde de pétalos a nuestra flor. Vamos a repetir esto hasta completar toda la vuelta. Ya tengo terminada la primera vuelta. Voy a continuar con este color. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a enlazar nuevamente en los laterales. Aquí voy a tomar el color violeta, o sea, las dos líneas. Voy a hacer una lazada de esta forma, que es como veníamos haciendo. Solo que el nudo lo vamos a llevar un poquito más arriba del anterior. Presionamos y ahora hacemos una lazada aquí del lado derecho, ¿ven?, tomando las dos líneas violetas. ¿Sí? Vamos a presionar un poco también, no se van a alcanzar a juntar. Y enlazo en la varilla que continúa. Volvemos a repetir, enlazamos en el lado izquierdo, tomando las dos líneas violetas. Dejamos una separación con el nudo anterior. Y enlazamos aquí en el lateral derecho, llevando el nudo al mismo nivel que acabamos de hacer. Muy bien, presionamos un poco y enlazamos en la varilla que continúa. De esta forma vamos a terminar de completar la segunda vuelta y vamos a repetir una tercera vuelta, teniendo en cuenta de que vamos a dejar una separación respecto a la línea anterior, o sea, la que estamos realizando en este momento. Muy bien, ya realicé las tres vueltas. Ven, aquí se puede ver 1, 2, 3. Fíjense que he dejado una pequeña separación entre ellas. Vamos a continuar con la siguiente figura. Para eso hemos marcado las varillas. La flor mide 5 centímetros contando desde el centro y el resto de la varilla las he dividido cada 1,5 centímetros. Vamos a trabajar con el color negro para iniciar la siguiente figura. Voy a atar en una de las varillas. Voy a cortar el excedente. Y en este caso vamos a colocar el nudo aquí en nuestra primera marca de 1,5 centímetros. Vamos a rellenar este espacio de aquí y este va a quedar libre, ¿sí? El primer espacio queda libre. Voy a enlazar en la varilla que tengo al lado, formando un círculo y siempre sobre esta misma marca. ¿Sí? Vamos a rellenar el segundo espacio que nos queda de 1,5 centímetros, dejando el primero libre. Muy bien, aquí llegué al punto de inicio. Con este color voy a hacer solo una vuelta. Así que simplemente doy vuelta al mandala, corto la lana, hago un nudo y quito el excedente. Muy bien, la figura es súper sencilla. Vamos a repetir exactamente lo mismo. ¿Sí? Vamos a tratar de rellenar este 1,5 centímetros. Así que vamos a seguir con el violeta una vuelta. Ustedes coloquen las que les vaya a entrar en ese espacio. Voy a colocar con este color que es un poco más finito, 2 vueltas. Muy bien, ahora con el rosado intenso una sola vuelta. Ahora con este que es un poco más claro, una vuelta también. Con el más clarito que tengo, una sola vuelta. Y voy a volver a repetir los colores que utilicé. Una vuelta con este que es el que continuaba.
Ahora con el rosado intenso una vuelta. Con el lila una vuelta también. Con el color violeta otra vuelta más. Y con el color negro una vuelta. Con todas estas vueltas que he dado ya he podido completar este espacio de 1,5 centímetros. ¿Sí? Ven que dejamos libre el primero. Vamos a hacer la siguiente figura. Voy a empezar otra vez con el color negro. Voy a atar en una de las varillas. Corto el excedente. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir hacia acá abajo en esta varilla. Y luego hacia arriba en esta otra. Aquí tengo un segmento. Aquí tendría 2, 3, 4 segmentos. Así que esto lo duplico para obtener 2 segmentos. Lo vuelvo a duplicar para obtener 4. Y de esta forma ya puedo estimar mi primera vuelta. Siempre dejo un poco de exceso para poder trabajar de forma cómoda. Voy a enhebrar la aguja lanera. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a repetir lo mismo que acá. Vamos a dejar este espacio libre. Así que vamos a completar este espacio de aquí. Llevo el nudo a la marca. De esta forma. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar por arriba del tejido que acabo de realizar, este color rosado, para enlazar en la siguiente varilla, pero aquí abajo, ¿sí? A continuación de la flor. Simplemente paso la aguja de esta forma para darle una vuelta a la varilla. Presiono un poco nada más. Ahí está. Y ahora voy a pasar a la varilla que continúa, pero voy a pasar la lana por detrás de esta franja rosa que acabamos de hacer. Y vamos a enlazar aquí en la marca que tenemos arriba. ¿Sí? Vamos a dejar ese espacio libre. Ahí va. Vamos a volver a repetir. Pasamos por arriba del tejido rosado para enlazar aquí abajo. Simplemente damos una vuelta sobre la varilla. De esta forma, presionamos un poco. Y ahora pasamos por debajo de este tejido rosado para enlazar en la varilla aquí arriba, ¿sí? Dejando el primer 1,5 centímetros despejado. Esto vamos a repetirlo hasta completar la vuelta. Mis varillas son metálicas, así que son súper patinosas. En ese caso yo lo que hago es, le puedo poner un poco de cola vinílica. Esa es la opción. Una vez que termino la vuelta, asiento cada una de las vueltas solamente de este color. Las otras ya se apoyan sobre él. Al colocar un poco de pegamento quedan fijas y es mucho más práctico para trabajar. Y si no, la otra opción sería, antes de empezar todo este tejido, voy forrando con la lana cada una de las varillas, ¿sí? Simplemente enlazando sobre ella. Y de esta forma, cuando pase con la lana, no se va a patinar de mi varilla. Muy bien, aquí estoy llegando al final. Paso por abajo. ¿Ven? Acá llegué al mismo lugar donde inicié, así que acá doy una vuelta. ¿Sí? Hago un nudo y voy a cortar el excedente. Muy bien. Así comienza nuestra figura, pero ven que si yo tiro aquí se van moviendo las otras partes. Con las varillas metálicas pasa mucho más que con las de madera. Así que yo directamente en este caso voy a utilizar la cola vinílica, le voy colocando a todas las puntas para que esta primera vuelta quede bien fija y las siguientes simplemente van a ir apoyando sobre ella. Voy a repetir la misma figura con este color verde oscuro, voy a hacer una sola vuelta. Ahora lo voy a repetir con una sola vuelta también. Con el color más claro de todos voy a hacer 3 vueltas. Ahora vuelvo a repetir los colores, una vuelta con este. Ahora con el verde más oscuro voy a hacer una sola vuelta también. Y para terminar de delinear, una vuelta con el color negro.
Aquí ya terminé la segunda parte de este entrecruzado, ¿sí? Aquí se puede notar bien la figura, pasamos por arriba del tejido para enlazar aquí abajo. Luego pasamos por abajo del tejido para enlazar aquí arriba, ¿sí? Siempre hemos dejado estos espacios de 1,5 centímetros despejado para las figuras que vamos a hacer a continuación. En este caso vamos a repetir, pero vamos a enlazar la lana en esta varilla de aquí. Hago un nudo, ¿sí? Corto el excedente. Vuelvo a calcular la cantidad de lana. En este caso, recuerden que vamos a dejar este primer 1,5 centímetros libre. Lo mismo que hicimos acá. Calculamos, este es nuestro primer segmento. Recuerden que eran 4. Así que este mismo segmento lo duplico para obtener 2 segmentos. Luego lo duplico nuevamente para obtener 4 segmentos. Y ahí ya tendría mi primera vuelta. Dejo un poquito más de lana. Corto. Voy a enhebrar la aguja lanera en este extremo. Muy bien, y vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos recién, ¿sí? Llevamos el nudo a la marca a 1,5 centímetros. Vamos a pasar por arriba todo el tejido para enlazar en la varilla que continúa. Vamos a enlazar aquí bien abajo, como hicimos recién, pegado al pétalo, pegado a la flor. Ahora vamos a pasar a la siguiente varilla, pasando por debajo de todo el tejido que ya realizamos. Vamos a enlazar en la varilla, también dejando 1,5 centímetros de separación en esta marca de aquí. Muy bien. Esto con mucha paciencia. Ahora pasamos por arriba del tejido. Enlazamos aquí abajo en esta varilla. Ven que el patrón es exactamente el mismo que hicimos recién. Incluso vamos a usar los mismos colores también. Ahora vamos a pasar nuevamente por abajo de todo el tejido para enlazar en la varilla aquí arriba. De esta forma vamos a completar toda la vuelta. Bien, ya tenemos la primera vuelta realizada y ya la fijamos con un poco de cola. Ahora voy a usar el mismo color verde oscuro, una vuelta. Ahora con este color, una vuelta también. Luego con el color verde más claro que tengo, voy a hacer 3 vueltas. Muy bien, ahora la inversa. Vuelvo a usar este color, una sola vuelta. Es el mismo dibujo que hicimos recién, ¿sí? Una vuelta con el verde oscuro. Y por último, una vuelta con el color negro. Bien, aquí ya tenemos nuestra tercera parte de este entrecruzado que estamos realizando. ¿Ven? Aquí se puede ver el dibujo. Ahora vamos a trabajar en el siguiente espacio, en este 1,5 centímetros de aquí. Vamos a repetir la vuelta en círculo como hicimos con el color rosado. Voy a comenzar entonces con este color negro. Voy a atar en una de las varillas. Voy a hacer el nudo, corto el excedente. Muy bien. Y a continuación de esta misma figura que acabamos de terminar, simplemente vamos a rellenar el espacio hacia arriba y vamos a enlazar en cada una de las varillas. Vamos a trabajar este segmento de 1,5 centímetros, trabajando de esta forma, siempre yendo hacia el lado, tejiendo en círculo. Muy bien, aquí llegué al mismo lugar donde inicié, así que en este caso simplemente corto la lana para hacer un nudo. Voy a cambiar el color. Es relativo la cantidad de vueltas que le puedan entrar a cada uno en ese 1,5 centímetros, siempre depende del grosor de la lana. En este caso voy a trabajar con esta misma figura. Voy a utilizar este color violeta, una sola vuelta voy a hacer. Muy bien, voy a tomar este color lila, una sola vuelta también. No, 2 vueltas. 2 vueltas voy a hacer. Ahora con este más clarito, 2 vueltas también. Ahora repito con el lila, una sola vuelta. Ya me estoy acercando a la marca. Ahora con el color violeta, una vuelta también.
y para finalizar con el color negro una sola vuelta. Muy bien, aquí ya tengo la otra parte del entrecruzado. Ven que solamente tejimos en círculo, rellenando este 1,5 centímetros que tenemos aquí. Es súper sencilla la figura. Aquí me están quedando 1,5 centímetros más y una colita. Así que vamos a trabajar en ese 1,5 centímetros que me queda. Voy a atar la lana negra a una de las varillas. Corto el excedente. Y me voy a dirigir hacia este espacio que me quedó libre aquí. ¿Ven? De esta forma. Y ahí a la varilla que continúa aquí arriba. Este es un segmento. 2, 4. Aquí ya tengo una vuelta. Voy a hacer solo una vuelta con este color. Dejo un poquito más de lana. Ahora enhebro en la aguja lanera. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar por arriba del color violeta. Por arriba. De esta forma. Y me cruzo con esta verde. Así que la voy a pasar por debajo. De esta forma. Paso solo la franja verde por abajo. Ahora sí voy a enlazar en la varilla esta que tengo aquí. ¿Sí? A continuación de la franja color rosada. Paso de esta forma para hacer una lazada sobre ella. Presiono un poco nada más. Y ahora voy a pasar por arriba de la franja verde, ¿sí? Porque en la anterior pasamos por debajo. Y ahora voy a pasar por debajo esta franja color rosada, ¿sí? Me voy a quedar por arriba, por abajo, enlazo en la varilla, por arriba, por abajo. Y enlazo en la varilla de arriba. Vuelvo a repetir. Paso por arriba la franja violeta, pero voy a pasar por abajo la franja verde. Voy a enlazar aquí debajo, en este espacio de aquí, vamos a ir rellenándolo. Voy a hacer una lazada sobre la varilla, de esta forma. Muy bien. Ahora voy a pasar por arriba la franja color verde y luego por abajo de la franja color violeta. Ven que me va quedando una arriba, una abajo, una arriba y esta por abajo. Enlazo aquí en la siguiente varilla y vuelvo a repetir. Muy bien, ya terminé la primera vuelta color negro, sigo con este azul una sola vuelta, repitiendo el mismo patrón que hicimos recién, ahora con este color un poco más claro, 2 vueltas. Voy a seguir con el más clarito de todos, 2 vueltas con el celeste. Vuelvo a repetir los colores de recién, una sola vuelta con este. Ahora con el color más oscuro, una sola vuelta también. Y con el color negro voy a hacer la última vuelta. Muy bien. Aquí se puede ver, por arriba, por abajo, enlazamos en la varilla, por arriba y por abajo del violeta para enlazar aquí arriba. Vamos a repetir exactamente el mismo patrón. Ahora vamos a atar la lana en esta varilla, aquí arriba. Vamos a ir nuevamente hacia abajo, pero vamos a seguir manteniendo el mismo lema por arriba, por abajo. Así que vamos a pasar por arriba de la franja color violeta. Ahora por abajo de esta franja color azul, por arriba de la franja verde, ¿sí? Por aquí arriba, enlazo aquí en la varilla. Bien, paso de esta forma por estos espacios, paso hacia arriba, muy bien, presiono un poco nada más. Y aquí pasé por arriba, así que aquí por debajo tendría que pasar. Paso por debajo la línea verde. Ahora pasaría por arriba la franja azul y por abajo la franja violeta. Y ahí recién enlazo en la varilla esta que continúa. Aquí mismo a continuación de la última vuelta que coloqué. Yo elegí el patrón
ven, por arriba, por abajo, por arriba, enlazo, por abajo, por arriba, por abajo y enlazo, simplemente para que uno no se pierda en esas cuestiones. También queda muy lindo si lo repetimos en espejo, o sea que si en esta parte pasamos por arriba del color violeta, cuando estamos yendo en la otra parte también lo pasamos por arriba. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, luego de enlazar en esta varilla, pasaríamos el verde por arriba y no por abajo. Queda muy bonito también. Y bueno, hay 1000 variaciones que se pueden realizar. Yo lo hago de una forma más práctica, simplemente les quiero mostrar el tipo de entrecruzado. Después sobre esto se puede trabajar con infinidad de figuras, quedan todas muy distintas y muy bellas. En este caso voy a terminar de completar esta vuelta con el color negro, luego voy a cambiar de color. Bien, voy a seguir con el azul oscuro, voy a usar los mismos colores que usé recién. Ahora con este más clarito voy a hacer 2 vueltas. Ahora con el color celeste voy a hacer 2 vueltas también. Nuevamente con este una vuelta. Ahora con el azul más oscuro solo una vuelta. Y con el color negro, para terminar de delinear la figura, una vuelta más. Muy bien, así nos está quedando el entrecruzado. Ahora sí completamos cada uno de esos centímetros y medios que hemos marcado. Ven, aquí se puede ver cómo se van cruzando todo el dibujo. Esto lo pueden ir variando. Las figuras son súper sencillas. Yo lo que les quiero mostrar es cómo poder ir entrecruzándolas para generar distintos efectos. En este caso yo puse varios colores, pero si lo hacen solo con 1 o 2 colores queda muy lindo también. O pueden variar por dónde pasan por debajo y por dónde pasan por arriba. Siempre recuerden ir repitiendo el mismo patrón. Es súper sencillo. Ahora vamos a hacer la terminación de este mandala. Vamos a agregar un poco más de amarillo para unirlo con esta flor que quedó en el centro. Voy a atar en una de las varillas. ¿Sí? Corto el excedente. Lo primero que voy a hacer es dar una vuelta en círculo para generar un poco más de superficie con este color. Voy a ir de varilla en varilla, de esta forma hasta llegar al mismo punto de inicio. Muy bien, aquí llegué. Ahora voy a separar un poco de lana. Voy a dirigirme en cada uno de los segmentos. Voy a ir hacia la flor de esta forma. Así que yo le calculo que son 8 segmentos de estos para poder darle toda la vuelta al mandala, más 8 segmentos más en promedio para hacer esa variación que vamos a realizar hacia el centro del mandala. Siempre dejo un poquito más de lana. Enhebro la aguja lanera en este extremo. Muy bien. Ahí está. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar primero por atrás de todo el entrecruzado para no tener que cortarlo. Así que pasamos de esta forma por aquí atrás. Volvemos hacia adelante por este espacio de aquí. Muy bien. Y vamos a enlazar. Aquí tenemos 1, 2, 3 líneas. En esta primera línea que nosotros generamos en la flor, justo sobre ella vamos a pasar la aguja hacia atrás y la vamos a volver a traer hacia adelante por debajo de esta primera línea, ¿sí? La que está más adentrada hacia el centro de la flor. Pasamos hacia arriba y ahora vamos a esquivar nuevamente todo el tejido. Así que volvemos a pasar por este espacio de aquí hacia atrás. Y ahora vamos a traer la aguja pasándola de esta forma. Bien, pasándola por detrás de todo el tejido, incluyendo la misma guía que acabamos de hacer. Vamos a centrar y vamos a ir presionando poco a poco, ¿sí? Hasta ir torciendo esta última línea que colocamos. Enlazamos en la varilla de al lado y volvemos a repetir.
Pasamos en este espacio para esquivar todo el entrelazado. Subimos por aquí. Vamos a pasar la aguja por arriba de la primer línea que tenemos. La pasamos hacia atrás, la volvemos a pasar hacia adelante por debajo de esta misma línea, de la primera línea violeta. Muy bien, es para que la lazada nos quede sujetando solo esa línea. Y ahora pasamos de vuelta por atrás de todo el entretejido para no tener que atravesarlo. Pasamos por este espacio. Muy bien, centramos y ahí presionamos para curvar esta línea color amarillo claro. Enlazamos en la varilla que continúa y de esta forma vamos a repetir hasta completar toda la vuelta. Muy bien, realicé la primera vuelta, ven cómo se ve con este color amarillo muy claro. Ahora voy a continuar con el color amarillo, que es el mismo que tengo aquí. Yo ya tengo realizada la primera vuelta que hice en círculo, luego separé algo de lana. Y voy a hacer el mismo patrón, voy a pasar por atrás de todos los entrecruzados, voy a pasar la aguja por este espacio. La voy a pasar hacia arriba por este espacio de aquí. Fíjense que estoy trabajando del lado izquierdo de la primera línea de esta color amarillo claro. Y ahora voy a enlazar sobre la segunda vuelta violeta, ¿sí? Sobre esta segunda línea que tengo aquí. Y la voy a volver a pasar hacia arriba por debajo de ella, ¿sí? Por debajo de esa segunda línea. La voy a pasar hacia arriba para enlazar solo esta. Y vuelvo a pasar hacia atrás para no cruzar por adelante de todo el tejido. Saco la aguja por este lado. Ven que el patrón y la punta es exactamente la misma, solamente que yo en este caso hice una del lado izquierdo de la línea que acabo de colocar. Y ahora voy a hacer otra, ¿sí? Pero del lado derecho. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a esquivar todo el entrecruzado, así que paso por este espacio hacia atrás. Vuelvo hacia adelante por aquí. La diferencia es que aquí voy a enlazar sobre la segunda línea que tengo color violeta. ¿Sí? La paso hacia atrás sobre esa línea y por debajo de la línea es que la traigo nuevamente hacia adelante. Vuelvo a pasar hacia atrás para esquivar todo el tejido. ¿Sí? Paso de esta forma y traigo entre las dos lanas pasando la aguja de esta forma. Aquí voy a presionar un poco y voy a enlazar recién en la varilla que continúa. El punto es exactamente el mismo, lo único que cambia es que hacemos dos lazadas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Bien, ya tengo completa la vuelta con el color amarillo, enlazando aquí sobre la segunda línea color violeta. Ahora voy a trabajar con este color oscuro, voy a repetir exactamente lo mismo, dos lazadas, pero voy a enlazar en la tercera línea violeta cuando llegue a la flor. Muy bien, de esta forma ha quedado concluido el mandala. Espero haber aportado algo a su trabajo, a su arte. Si es así, déjenme un comentario aquí debajo o un like. Todo suma para poder seguir creciendo y de esta forma generar más contenido. Suscríbanse al canal si les gusta para poder estar al día con todos los trabajos. Espero que lo hayan disfrutado, que lo hagan, compártanmelo. Muchas gracias por haberme acompañado y los veo en el próximo episodio.